chicas, vamos a trabajar con calibre número 18 y vamos a trabajar con calibre número 26. Ay, gracias, amiguita. Vamos a trabajar nuestra estructura iniciando de la parte inferior de nuestra pieza, en este caso de nuestra libélula, ¿ok? Y va a ser una sola pieza. Todos los efectos decorativos, todo lo único que trae montadito nuestra estructura, pues son estos cristalitos. Yo estoy utilizando un cristal bicono, estoy utilizando unas chaquiritas, estoy utilizando unos arrocitos, pero aquí ustedes van a cambiar, van a hacer el diseño suyo, chicas. Que esa libélula vuele, que esa libélula pues sea hecha por sus manitas, una pieza bien hermosa. Gracias, maestra Betty, por siempre compartirnos, por siempre apoyarnos, sabe que se le quiere. Bueno, chicas, los cristalitos, como les digo, aquí utilicé un cristal bicono, el número 6, pero ustedes utilicen lo que ustedes tengan, ¿verdad? Yo aquí estoy utilizando calibre 18, vamos a utilizar 3 tramos de 60 centímetros. Aquí por los espacios yo ya traigo avanzado lo que es esta trenza de inicio y el tramadito y nuestra trenza de inicio, y luego ya me voy con las medidas correctas para seguir con esta partecita de aquí, que es una trencita súper sencilla. Está bien bonita, maestra Betty. Y sobre todo, chicas, que nuestra pieza está limpiamente trabajada. ¿Ok? Maestra hermosa, Blanquita Coronado. Ay, les digo, chicas, están llegando mis maestras. Yo también me capacito al igual que ustedes. Bueno, y me emocionan, chicas. Ana de la Rosa, bienvenidas a todas. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a utilizar? Vamos a utilizar un resorte de coiling hecho con calibre número 26. Yo utilicé mi coiling, mi herramienta, Mercedes, buenas noches, bienvenida, y la varilla que sigue de la más pequeña, ¿ok? Pero al igual ustedes van a tener el tiempo de forrar el calibre número 18 para que les quede como bien firme lo que es su coiling, ¿verdad? En este caso, pues yo hice mis 2 resortitos que ya traigo avanzados porque a esta instructora le gusta mucho platicar. Lilia, bienvenidas a todas, dice, y son 2 tramitos de 9 centímetros cada uno, y hice un poquito más, ¿para qué? Para las antenitas, ¿ok? Para darle ese efecto decorativo, pero ustedes echen a volar su imaginación, chicas. Bueno, quien quiera trabajar puede ir trabajando, quien quiera ver la clase pues la puede ver y después decir quiero hacer la libélula de la maestra, ustedes eligen, ¿verdad? Pero aquí nadie somos sentidas. Yo voy a trabajar también con el alambre de la maestra Heidi Becerra, que es 0.3 milímetros. Este alambre pues es para la joyería tejida, pero a mí me gusta mucho utilizarlo en los tramados, me gusta utilizarlo en el tejido vikingo, me gusta utilizarlo para poner unas pequeñas puntaditas para que nuestra pieza sea firme. Para eso es genial este alambre. Quien quiera adquirirlo, chicas, pues contacten a la maestra Heidi. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a quitar nuestros rollitos de alambre y cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Vamos a tomar agüita. Híjole, van a decir. Bueno, ya saben que de nuestro calibre número 18 son 3 tramos de 60 centímetros cada uno, ¿ok? Yo aquí traigo mis 3 tramitos, pero Carmen Guerrero, buenas noches, bienvenida. Voy a trabajar con 3 tramos de 30 centímetros. Ustedes van a trabajar porque la medida de esta libélula es de 9 centímetros. Ya ustedes le arquean lo que es la colita. A mí en lo personal así me gustó, ¿ok? Pero yo hice la mitad de nuestros alambres para que no nos esté pegando a nuestra cámara, ¿ok? Bueno, tenemos 3 tramitos
vamos a quitarle esfera decorativa. O es la que me ayuda a que se vea mejor. Ustedes dicen. Vamos a utilizar los 3 tramos de 60 centímetros cada uno y yo voy a tramar, aquí traigo marcada la mitad. Hagan de cuenta que yo le puse esos puntitos. Maestra hermosa, Verito, qué gusto saludarla, un abrazote. Hasta Costa Rica, con las ticas hermosas, ya pronto también vamos a estar. Ay, qué rápido, que pase el tiempo rápido, ¿verdad? Tenemos muchísimo trabajo, chicas. Gracias por su compañía, maestra hermosa. Bueno, a nuestros alambres de 60 centímetros los marcamos a la mitad. Nos van a quedar 30 centímetros de un lado y 30 centímetros del otro. Luego, yo voy a tomar 60 centímetros de nuestro calibre número 26. Sí, gracias, chicas. Ahí ya las chicas estamos todavía trabajando, chicas. Todavía falta. 60 centímetros de nuestro calibre número 26 para hacer nuestro tramadito. Recuerden que nuestra libélula pues inicia de nuestra parte inferior, ¿ok? Para las que se van integrando, de aquí vamos a iniciar. Recuerden, estoy trabajando con la mitad de mis alambres, pero ustedes van a cortar 3 tramos de 60 centímetros cada uno, ¿ok? Bueno, paso a seguir, chicas, antes de que se me olvide, porque si no, ustedes me van a dar la indicación. Como yo quiero 2 centímetros de tramado en el centro y para que mis líneas de mis alambres vayan y terminen de la misma medida de cada lado al momento de irla trabajando, pues yo voy a tomar 1 centímetro al lado izquierdo y otro centímetro al lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que voy a iniciar con mi tramado a los 29 centímetros y voy a terminarlo 29, 30 en el 31, ¿ok? Para que nos queden 29 centímetros de un lado y 29 centímetros del otro y nuestro tramadito es de 2 centímetros, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un tramadito súper fácil. Aquí a ojímetro porque nuestra pieza pues ya viene hecha, ¿verdad? Vamos a fijar nuestro alambrito y yo cometí el error de echarme cremita porque me veía que las manos las traía bien cenizas. Bueno, vamos a dar 2 vueltecitas en nuestro primer alambre, en nuestra primera base y vamos a buscar el segundo. Aquí vamos a bajarlo un poquito y vamos a unir, ¿ok? Con una y 2 vueltecitas y vamos a subir nuestro alambrito por el medio del 1 y del 2. Luego vamos a invitar, miren para que lo vean, a nuestro siguiente. Vamos a buscar la marquita, siempre bien importante, nivelar nuestros alambritos que queden bien bonitos, acomodaditos y vamos aquí arribita. ¿Ok? Que no se baje, no me puedo acomodar todavía, chicas. ¿Ok? Aquí estamos. Que se deje. Luego vamos a llevarlo a 1 centímetro aquí. Imagínense que hubiera estado trabajando con los 3 tramos de 60 centímetros, ¿verdad? Luego vamos a agarrar nuestra base, el 2 y el 3, y vamos a dar 2 vueltecitas también. El patrón a seguir, ustedes pueden diseñar el que más les guste, ¿verdad? A mí me gustó este. Y vamos a subir por el medio. Luego voy a fijar en el 3. ¿Ok? Ya quedaron bien ajustaditos lo que son mis alambres. Vamos a hacer uso siempre, cada vez que hagamos una secuencia, de nuestra pinza de goma, uniendo. Bien importante, chicas. Vamos a dar vuelta en nuestro primer alambrito, 1, 2 y 3 le vamos a llamar. Luego voy a agarrar el 1 y el 2, damos 1, 2 vueltecitas y subimos por el medio del 1 y el 2.
Ok. A ver, aquí estamos. Luego vamos a agarrar, ahorita les voy a decir con unas maderitas, el 2 y el 3 con una y 2 y vamos a fijar en el tercero, ¿ok? Y vamos a ajustar. Maestra Nerly, qué gusto saludarla. Luego traemos nuestro alambre por la parte de abajo y vamos a fijar nuevamente en el 1. Ya que terminemos la serie de 2, 2, siempre vamos a fijar en el tercero y luego cuando bajemos por detrás nuestro alambrito vamos a fijar en el primero. Amiguita Zuli, qué gusto saludarte, un abrazote. Ok, y vamos nuevamente. 1, 2, abrimos nuestros alambritos para que nos deje trabajar, subimos 1 y 2. Vamos a avanzar y ahorita les vamos a explicar con unas maderitas para que lo vean perfectamente. Y vamos a ajustar, siempre para que nuestro tramadito se vea bien bonito. Ahí está. Amiguita Zuli, te esperamos en nuestro próximo curso que da inicio mañana. Manos que inspiran. 1 y 2. Estamos agarrando el 1 y el 2. Subimos por el medio y luego vamos a dar 2 vueltas en el 2 y el 3. ¿Ok? Para fijar nomás en el 3 antes de regresar mi alambrito. Tengo muy lejos mis manitas. Aquí estamos, nuevamente. Quiero que ustedes me digan si voy a ver del teléfono. ¿Ok? Vuelta en el primero. Luego vamos a tomar el 1 y el 2. Damos 1, 2 vueltecitas. Sube nuestro alambrito por el medio del 1 y del 2 para tomar el 2 y el 3 con 1 y 2, ¿verdad? Y luego terminamos con vuelta en el 3, en la parte superior. Aquí ya terminamos nuestra serie. En subir, llevamos nuestro alambre, se viene por la parte de atrás y fijo en el 1. Eso de fijar en el 1 y en el 3 cuando nosotros vamos a dar inicio y arriba en el 3 cuando terminamos nuestra serie es para que nuestro tramadito no se nos fije y al momento de darle ese giro o esa curva nos permita manipular. Claro que sí, amiguita Zuli, ahí están las maestras que te pueden pasar la información. Aquí bien importante checar que nuestras puntas de nuestros alambres pues vayan bien parejitos. Nuevamente seguimos. Aquí no les traje avance en esto, chicas, pero las trencitas son súper rápidas. Vamos a hacer 1 y 2. Estoy tramando con 60 centímetros del calibre número 26. Y vamos a ajustar. Aquí siempre me gusta retirar, girando, porque luego nos lastiman nuestros manitos. Y vamos nuevamente. 1, 2, subimos. 1 y 2. Para finalizar con vuelta en el tercero. Nos vamos hacia abajo, podemos ir uniendo para que se vea bien bonito y volvemos a dar inicio. Vuelta en el primero, 1, 2 vueltecitas en el 1 y el 2, subimos por el medio, agarramos el 2 y el 3, damos 2 vueltecitas y finalizamos con vuelta en el tercero, en la parte superior, ¿ok? Y vamos a ir ajustando. Gracias, chicas, por su compañía. Sé que ahorita pues hay clases, ¿verdad? Muchas clases por ver. Mucho por aprender, ¿verdad?
y vamos a dar vueltecita. Y ahora sí nos vamos a enfocar en la pura clase. Amiguita Anita, qué gusto saludarte. Un abrazote. Vuelta. La primera, 1, 2. Subimos por el medio, 2 y 3. Vamos a dar 1, 2 vueltecitas y finalizamos en la parte superior. Hola amiguita, ¿cómo estamos? Volvemos, ¿se fijan? Se los acerco para que vean bien bonito. A ver, 1. Vamos a agarrar el 1 y el 2. Subimos por el medio. Agarramos el 2 y el 3 con 1 y 2 vueltecitas. Subimos para finalizar el 3. No, qué mano más rápida, amiguita. Tengo miedo que se nos vaya la luz. ¿Cómo te ha ido? Hemos tenido muchos apagones estos días y no me pone nerviosa la cámara, sino que se nos vaya la luz. Ahora sí, vamos a ir ajustando. Vuelta. 1 y 2. Sí, a mí también, amiguita, y varias veces. 1 y 2. Como es repetitivo, chicas. Si ustedes me dicen, maestra, yo quiero otro patrón a seguir de lo que es el tramadito, ustedes pueden elegir el que más les guste. Sí, amiguita, y ahorita también. Vuelta. Yo voy a medir a ver qué tanto llevo. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Aquí estamos, miren, en los 2 centímetros que yo ocupo y me quedan aproximadamente 10 centímetros nomás. Si ustedes los quieren utilizar, pues está perfecto. Recuerden que son 3 tramos de 60 centímetros. Iniciamos a los 29 centímetros. Llevamos ese patrón a seguir de lo que es el tramadito o el que ustedes quieran utilizar y siempre vamos a ir midiendo. Recuerden que aquí hice la mitad. Bueno, aquí pues tienen que estar 29 centímetros de este lado y 29 centímetros del otro ladito, ¿ok? Aquí vamos a finalizar con 1, 2 vueltecitas. Siempre, Irma, qué gusto saludarte, hermosa. Siempre como iniciemos, vamos a terminar, ¿ok? Para que nuestras piezas pues se vayan viendo parejitas y bien bonitas. Buenas noches, Irmita. Y vamos a retirar. Paso a seguir, ¿ok? Vamos a manipular con nuestras manitas, ¿ok? A darle forma a esa curvita que nosotros ocupamos en nuestra libélula, ¿ok? Con molde, no, chicas. Nuestras manitas van a ir guiando, van a ir viendo, van a ir manipulando lo que nosotros vamos a ocupar, ¿ok? Bueno, aquí ya nos queda nuestro giro, ¿verdad? Paso a seguir, ¿ok? Miren, quedó como un lacito. Recuerden que vamos a hacer nuestra estructura, vamos a trabajar con nuestra libélula desde la parte inferior. Luego, ¿qué sigue, chicas? Vamos a hacer estos 2 alambritos, vamos a escuadrar hacia el lado derecho, luego los que me quedan aquí abajo, al igual, vamos a hacer esto, 1 y 2. Amiguita Ale, qué gusto saludarte. Y aquí, estos 2 centrales, que son los que quedan pegaditos, son los vecinos aquí, son los que vamos a entorchar para empezar a hacerle la forma de nuestra trencita. ¿Ok? Aquí estamos. Un abrazote, amiguita Ale. Qué gusto saludarte. Y vamos a entorchar. Miren lo que vamos a hacer. Están cruzaditos y los 2 aquí son los que giramos. ¿Ok? Un alambre nos queda en la parte superior
y otro en la parte inferior. ¿Ok? Lo explico, chicas, porque sé que ustedes ya lo saben, pero hay principiantes que ocupan de ver los movimientos, ¿verdad? Ahora, los de este lado que tengo acá, lo voy a ir colocando por debajo, ¿ok? Los que quedan al lado van aquí hacia abajito. Así, vamos a ir cruzando. Los de encima, hay formas de hacer y de manipular. Hay personitas que primero hacen uno y luego el otro. No, yo soy práctica, chicas. Vamos, 1 y 2. Que no se nos cruce. ¿Qué hubiera hecho con los 60 centímetros, verdad? Y aquí apenas damos inicio. Vuelve. Este es el 1, el 2 y el 3 de aquí. Siempre los que vamos a entorchar son los que quedan en el centro. ¿Ok? ¿Todo claro? Gracias. Miren, vamos a entorchar. Ahí está. Ahora, este quedó hacia este lado, el de arriba, y este por debajo. Wendy, buenas noches. Saludos hasta Costa Rica, un abrazote. Miren, podemos hacer esto. Miren. Vamos a poner uno de este lado, vamos a subir uno del otro, luego nos vamos con este que sigue, que va por debajo, y ya tenemos los 3 cruzaditos. Ahora cruzamos este, ¿ok? Aquí está nuestra trencita, ¿verdad? Vuelvo acomodar. Vamos a separar un poquito. ¿Y qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a entorchar. ¿Ok? Pregunta y respuesta. Ay, me encanta hacerme preguntas, chicas. Yo hago el giro hacia el frente. Pueden hacerlo hacia enfrente o hacia el otro lado, como a ustedes se acomoden. Pero también tienen que ver por dónde van a ir acomodando sus alambritos, ¿ok? Para que no se nos encime. Gracias, maestra Lilia. Vamos así, yo así lo hago. Se me hace más rápido. Aprenden nuestras manitos, dice la maestra Heidi, a trabajar rápido, ¿verdad? Ok. ¿Qué tan grande, qué tan larga voy a querer la colita de mi libélula? Depende de qué tamaño ustedes la quieran hacer, ¿ok? La trenza, recuerden que yo estoy trabajando con la mitad de alambre, pero ahorita vamos a sacar lo que es real. La trenza desde la colita, vamos a medirla, ¿ok? Y mide 6 centímetros aproximadamente, ¿ok? A mí, en lo personal, se me hizo larguita. Vamos a quitarle una trencita, un movimiento, ¿ok? Pero ese ahorita lo vamos a... Ay, gracias, chicas, qué bueno que les guste. Amiguita Marguerite, qué gusto saludarla. Esta trencita, chicas, yo creo que ustedes ya la tienen más que dominada, ¿verdad? Pero siempre damos esta explicación, ¿para qué? Porque, pues al igual que nosotros, ¿verdad? Que al principio, pues no sabíamos nada y nos gusta que nos expliquen el paso a paso. Siempre vamos a escuadrar bien nuestra trencita, bien bonita, que se vaya viendo bien parejita. De aquí ustedes siempre las invito a visualizar todas las estructuras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que puedo hacer? Si no quiero hacer una libélula, pues puedo hacer un brazalete. Bueno, chicas, recuerden que la creatividad no tiene límites, ¿verdad? Los límites nos los ponemos cada una de nosotras. Al decir, yo no puedo manipular el alambre, a mí me queda torcida, no me queda parejita. Ay, muchas gracias, Wendy. Miren. Miren qué bueno, chicas. Ok, qué bueno. Que ya una personita
que nosotros hayamos ayudado y que le gustó la técnica, pues ya nos encanta eso, ¿verdad? Es lo que les digo. Es lo que nos motiva realmente, chicas, ¿ok? Bueno, vamos a girar y volvemos. Podemos hacer esto. Primero uno por abajo, otro por arriba, el que sigue de abajo y el que sigue de arriba, ¿ok? Bueno, hasta aquí, pues esto, una pulserita se ve bien bonita. Vamos con nuestro avance. ¿Preguntas, chicas? Zenaida, para nuestra medida son 3 tramos del calibre número 18 de 60 centímetros. Yo la hice con la mitad de alambre para manipular y darles la explicación mejor, pero aquí estamos, chicas. Aquí viene el sufrir. Aquí vienen los alambres que realmente son. ¿Ok? Esto era para yo no estar batallando bajo la cámara, que lo hice con menos alambritos, ¿ok? Pero aquí viene la real. Mis 3 tramos que iniciamos de calibre 18 de 60 centímetros cada uno. Y recuerden que iniciamos aquí con este tramadito, con el patrón a seguir que les expliqué paso a paso, que son 2 centímetros, ¿verdad? Y pues ahí van y ven la explicación. Y pues ya aquí yo creo que le quité 1 centímetro. Sí, exacto, Wendy. Y vamos aquí, mire. Yo quiero mi libélula que la colita no esté tan larga como la que les traigo de muestra. Siempre, chicas, nuestra primer pieza siempre va a ser un aprendizaje, más cuando no sabemos ni a dónde nos va a llevar el diseño, ¿verdad? Entonces, yo aquí la voy a dejar de 5 centímetros. Si ustedes quieren hacer tal cual la medida de esta que yo les traigo, un cruce más, va a ser de 6 centímetros, ¿ok? Pero sí se me hizo larguita lo que era la libélula. Bienvenidas a todas, Maru, Wendy, a todas, chicas, gracias, ¿ok? Bueno, luego paso a seguir, chicas. Recuerden, yo la quiero más larga como la que trae de muestra la maestra, entonces medimos de nuestra parte inferior hacia la parte superior 6 centímetros. Paso a seguir y vamos a cambiar y vamos a empezar con nuestras alitas. Aquí pues las que tienen niñas, ¿verdad? Pues saben hacer trenzas y la que no, pues practicamos, ¿verdad? Bueno, nos quedan 3 alambritos de cada lado y vamos a hacer una trenza súper sencilla, ¿verdad? Aquí miren. Vamos a cruzar las trencitas esas que nos hacemos, esas son las que voy a hacer. Miren, pero esta trenza, si se fijan, miren, vamos a ir ajustando, ¿ok? Yo no estoy haciendo así, nomás la estamos poniendo muy coquetamente. ¿Qué quiere decir? De ladito. Me la llevo hacia el centro, ¿ok? Y ajustamos un poquito. Vamos a quitar esta esfera decorativa que le estoy dando con ella. Parece bat, ¿ok? Aquí vamos. Luego, si se fijan, miren, no estoy haciendo como una trenza normal con cabello. Es de ladito. Porque no tengo aquí alambritos, nos quedara diferente. Pero ya es cuestión de gustos también, ¿ok? Vamos a mover. Siempre me gusta manipular mis manitas. ¿Para qué, chicas? Para que nuestras piezas pues vayan quedando bien y que nuestras manitas pues no se lastimen, ¿verdad? Siempre vamos a buscar y ustedes van a trenzar como a ustedes más se les facilite. Elda Flores, buenas noches. Gracias, chicas, por su compañía. Dije, no les voy a platicar tanto, pero pues es bien emocionante estar en este hermoso grupo, la mera verdad. Lo visito bien poco. Yo creo que 2 veces nomás tengo aquí clases, ¿verdad? Y no es porque no quiera. Se va pasando el tiempo, chicas,
Y cuando ya mero, ya nos damos cuenta, pues ya resulta que ya pasó muchísimo tiempo. ¿Se fijan? Miren, nomás de ladito, no estoy cruzando, nomás así de ladito. Vamos a poner muy coquetamente. ¿Qué tanto voy a hacer? 6 centímetros y lo voy a medir. Nos falta un poquitito más, 1 centímetro más. ¿Ok? Todo es repetitivo. Lo que estoy haciendo de un lado, ahorita me voy a ir al otro y damos inicio. Lo que quiero es ya cortar mis alambres para no estar peleando con ellos, ¿verdad? Aquí nos colocamos y ya tenemos los 6 centímetros que ocupamos. Ay, gracias, maestra Heidi. Gracias, gracias. Volvemos a donde yo creo que fue el primer grupo que me integré, porque no conocía otro grupo más, chicas. Y me integré porque llegó la maestra Lilia Baylis y es la que me platicó de los retos de los proyectos. O sea que la maestra Lilia Baylis es la que tuvo participación para que yo estuviera aquí, para que aprendiera, ¿verdad? Entonces miren, de aquí de donde termina nuestra trencita son 6 centímetros y vamos a hacer lo mismo de este lado, para ya empezar a darle forma y vida a nuestras alitas, ¿verdad? Miren, como les digo, es de ladito, bien coquetita. Así. Si ustedes me empiezan a hacer así, como una ondita, no les va a quedar la trencita. Siempre recuerden, es de ladito nada más. Queremos darle la formita. Si ustedes ven que el trenzado no queda parejito, no se preocupen. Ahorita hay unos truquitos. Lili es la culpable, sí, maestra. Lili es la culpable. Pues ya uno se creía maravilloso en el alambrismo, ¿no? No, hombre, le faltaba muchísimo. Voy a voltear la pieza. Así. Y vamos a girar. Hay trenzas de muchos cabos, le llaman, ¿verdad? Gajos, le llaman al cabello, cabos. Este es de 3, la normalita. Pero ustedes la van a ir haciendo así despacito. Despacito para que les quede bien bonita. Tan fácil que la trabaja uno y dice ni va a batallar al momento de dar la clase. Hombre. Pues así van a estar los diseños, chicas. Esto es la última libélula del vuelo de la libélula. Hacia nuestro taller, nuestro curso, Manos que Inspiran. Aquí estamos ya, los 6 centímetros de este lado. Vamos a cruzar este más y medimos. Vamos a cerrar un poquitito. Y luego ya, si ustedes le quieren dar como un leve toquecito, lo pueden hacer, ¿ok? Todavía no le voy a dar la formita, lo que le vamos a dar, porque todavía lo vamos a manipular para formar lo que es nuestra alita. Ahí está. Ahora sí, podemos unir. Ya aquí no se les va a hacer absolutamente nada, ¿ok? Aquí podemos hacer un poquito. Ahora sí, miren, con la manipulación de nuestras manitas, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a ir formando. Preguntas, chicas, discúlpenme si alguien me preguntó algo y no las vi, no había volteado. Vamos a ir primero una alita, así bien bonita. Ok, la llevamos para acá y hacia arriba. Ahorita vamos a que quede bien bonita, parejita, que nuestro trabajo se vea limpio, bonito. Ahí está, ya formamos una alita.
Julisa, buenas noches, bienvenida hermosa, gracias por su compañía, todas chicas, gracias por siempre estar escuchándonos. Miren, este lo voy a llevar hacia arriba, ¿se fijan? Aquí, es el único cruce que hicimos, aquí, para que nos quede de este lado, aquí, ¿ok? Ahora nos vamos del otro ladito. ¿Qué vamos a hacer? Nuestras yemitas de los dedos. Vamos a manipular nuestra pieza. Vamos a bajar un poquito este y ahorita lo acomodamos para que nos deje trabajar perfectamente. Luego vamos a agarrar este ladito así. Que nos quede este, miren, nomás lo vamos a cruzar tantito para que no se nos deshaga nuestra trencita. ¿Todo claro hasta aquí, chicas? Ahí está. Vamos a llevar hacia arriba, este también. Y ya ahorita nos va a dejar trabajar bien tranquilitos, bien bonito. Aquí estamos. Ok, ya tenemos nuestras alitas. Y ustedes pues van y las miden a ver qué tanto nos falta. Wendy, lo único que tienes que hacer, amiguita hermosa, es practicar. Y aquí pues tienes muchas clases que nos han compartido nuestras compañeras y vas a hacer, no digo bellezas, mejor que nosotras, chicas. Todo es práctica. Yo siempre les digo a las chicas que cuando batallan, que nuestra primer pieza es la que nos va indicando, es donde vemos todos los errores. Ya cuando llevamos 20, pues como que ya nos vamos familiarizando más. No se crean, chicas, no son tantas. Aquí voy a mover un poquito. Wendy, sí, no hay que desesperarnos, hay que ir poco a poquito. Hay muchos cursos, chicas, para capacitarse, hay muchos cursos gratuitos, hay muchos cursos de paga que realmente ahorita ya sí están accesibles a nuestro bolsillo, ¿verdad? Y a veces hay cursos que tenemos que invertir en la capacitación, chicas, se tiene que invertir, ¿verdad? Para que valoremos lo que nos gastamos, ¿verdad? Bueno, ahorita le vamos a dar forma a todas estas onditas, ¿verdad? Y voy a visualizar qué hice, chicas. No es cierto, miren, aquí vamos. Es una puntadita que nosotros vamos a hacer para cerrar, ¿verdad? Y aquí vamos a darle otro girito. Tengo que buscar mis alambritos, los que estén más cerca, los que estén pegaditos, porque son los que voy a entorchar, ¿ok? Aquí ahorita va a quedar todo firme, todo en su acomodo, ¿verdad? Amiguita Silvia. Sí, amiguita Lilia, te vienes para acá, para la casa. Tan cerquita, ¿verdad? Para verme trabajar, dice. Sí, trabajas hermoso, amiguita. Ya hemos practicado muchísimo, ya nos hemos capacitado mucho. Nuevamente aquí, chicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entorchar, ¿ok? Un girito ahí le vamos a dar para que estos dos sigan unidos. Y con estos son con los que vamos a formar nuestra siguiente alita. Aquí este se nos quiere desacomodar, pero lo vamos a bajar un poquitito. Aquí es donde va a entrar nuestro alambrito que les digo, de la marca de la maestra Heidi, que pues son para las puntaditas, para tejido, para tramado, bueno, para muchísimas cosas, chicas, para dar esa unión. ¿Y qué vamos a agarrar? Un tramito pequeño. Nunca se termina de aprender. Y cuando digamos nosotros es que ya no queremos aprender, pues vamos a buscar entradita. ¿Dónde está mi punzón? Aquí está un punzón. Y vamos a abrir un poquito aquí. ¿Ok? Esta donde está esta partecita con una pincita o un punzón. ¿Por qué? Porque yo tengo que unir estas alitas.
Aquí estamos, una puntadita de nada. Ahí está. No veo, tengo bien lejos. Y esto lo vamos a bajar por aquí, donde menos se vea, para darle forma. Tenía una forma diferente de transmitir y todavía no me adapto, chicas. Ay, no. Necesito darles clases todos los días, yo creo, para adaptarme. Mira, aquí vamos a bajar nuevamente. Aquí. Ahí está. Ahorita acomodamos, no se preocupen. Pero de que nos va a quedar la libélula, nos va a quedar. Y de que va a quedar bonita, también. Ok. Aquí está. Si dejamos de aprender, nos hacemos bien. No, amiguita. Ahora tengo que estar más joven que nunca, de pensamiento, de alma y de corazón. Imagínate. Tengo que ver crecer a mi princesa. Bendito sea Dios. Dios nos da un motivo, ¿verdad? Para seguir aquí. Ahorita vamos a jalar un alambrito. Yo nomás quiero esta puntadita. Cuando hice la primera vez no me hizo sufrir, pero ahorita como que se quiere desacomodar. Aquí estamos. Vamos a bajar, que no se vea esa puntadita oculta. Ay, sí, amiguita hermosa, ya quiero volar. Ya las voy a dejar pronto, ustedes van a trabajar solitas después. Ya tengo a quien heredarle mis piedritas, amiguita. Espero que pronto te lleguen esas bendiciones también. A ver, aquí. Aquí estamos. ¿Por qué le batallamos un poquito? Porque queremos que quede bien ajustadita, ¿verdad? Entonces aquí tengo que pasar lo que son los alambritos para enderezar y darle formita a lo que es la trencita. ¿Qué han hecho, chicas? A ver, díganme si les ha gustado este hermoso proyecto para que la maestra Heidi les vuelva a organizar. Pues nuevamente la maestra Heidi y la maestra Lilia son las administradoras de aquí, de este hermoso grupo de Familia Retos que tiene mucho tiempo, que como les digo, muchas maestras participamos aquí, muchas maestras pues aprendimos por medio de retos, chicas, como dice el nombre, ¿verdad? Por medio de retos. Entonces ustedes participen, ustedes hagan la tarea. Y pues aquí vamos a estar dando clases, acompañándolas, ¿verdad? Que es suave que nos hubieran dado las clases a nosotros también. Pero ponían la foto y pues a ver qué salía, ¿verdad? Aquí vamos a fijar ya. Ahí está. Desde aquí, chicas, viene lo que es la forma de nuestra libélula y viene también, aquí tengo que hacer el cruce. Se hace también el portadije, es una pieza completa, chicas, esta. Ahora sí le veo la colita más chiquita, pero sí le quité 1 centímetro. Para que ustedes chequen. O me quiero desocupar más rápido, ¿verdad? Dije, no les voy a quitar mucho tiempo. Pero ya saben, ustedes cuando no les guste la plática, nomás ya que está en la clase grabada, vienen y la ven y le avanzan y le avanzan, ¿verdad? Pero pues sí había mucha información que dar, esa emoción, pues venir a visitar, como les digo. Gracias, gracias a ustedes, hermosas, gracias por su labor, gracias por tanto tiempo, ¿verdad? Porque pues los grupos... Aquí ya están los 6 cablecitos, miren, aquí está. Ahora sí, ya tengo posicionadas, ya tengo bien firmes con un punzón. Si no tienen un punzón, se van con una pincita o algo, pues le vamos a dar a nuestra trencita estas onditas, miren. Cuidando que el polímero de nuestro alambre, pues
no se nos bote, bien importante. Recuerden pues que son alambres delicados que pues deben de trabajarse pues con delicadeza, ¿verdad? Por eso les dije, no se preocupen si se les cierran esas trencitas. Gracias, chicas, por su compañía, gracias por siempre estar. Aquí vamos a meterlos. Y ya saben, chicas, si todavía no están en Manos que Inspiran, todavía están a tiempo, chicas. Mañana será la bienvenida. Mañana la maestra Heidi pues tendrá una hermosa plática, les dará la bienvenida. Bueno, chicas, vienen cosas bien bonitas. Diseños hermosos, mucho que aprender. Como les digo, las técnicas son las mismas, pero pues cada quien, hay algo que vamos a aprender, ¿verdad? Igual las instructoras de las maestras, pues aprendemos algo. Siempre yo salgo ganona, decía la maestra Lupita cuando daba clases. Salimos ganonas. Bueno, ¿qué sigue, chicas? Díganme, oriéntenme. Díganme qué voy a hacer. Miren, aquí rápido mi alambre me está indicando que no es el segundo. Siempre ustedes tienen que ver limpieza. Miren, aquí hay un cruce. Este es el que va en el centro y este es el que va hacia el lado derecho. Derecho e izquierdo, o como ustedes lo estén viendo, ¿verdad? Entonces ahí rápido mi alambrito dijo, por aquí Carmen Ayala no es aquí, ¿ok? Entonces aquí ya estamos, siempre buscando que nuestros alambres no se nos encimen. ¿Se fijan cómo viene la guía? 2 de este lado, 2 de este y los 2 del centro, ¿ok? Ahí ustedes pueden visualizar todo, pueden hacer las formas, le pueden dar, miren por ejemplo, aquí, como que se esconde, pero vamos a colocar nuestro punzón para darle esa curvita aquí, que no se quite la formita de lo que es nuestra trencita, ¿ok? Todo así despacito. Y ahí le platican ustedes también a los diseños, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ver qué hice yo, ¿verdad? Bueno, entorché nuevamente para empezar a sacar nuestra siguiente ala más grandecita, ¿ok? Aquí entorchamos. Aquí esta partecita le dimos giro nuevamente. Aquí viene de la parte inferior y vamos a entorchar. Cruzamos para que se les haga más fácil, hacen como una X y vamos a entorchar, ¿ok? Así. Y volvemos a caminar con nuestra trencita, nada más un giro, nomás para irle dando esa formita a nuestra estructura, a nuestra forma, ¿ok? Aquí estamos ya. Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver nuevamente qué es lo que vamos a hacer. Pues vamos a dejar estos dos alambritos, van a ser para nuestro portadije, que realmente pues van a ser 4, ¿verdad? Y ahora sí, cuando nosotros veamos la distancia requerida o necesaria, vamos a ajustar bien nuestra trencita aquí. Todo esto pues vamos a tapar mecánica, ¿verdad? Vamos a sacar ahora nuestras alitas. Nos quedan 2 en el centro y otros 2. Vamos a 4 para hacer nuestras alas con estos que quedan más a la orilla. ¿Ok? Si aquí nosotros todavía quisiéramos darle un poquito más de espacio, pues volvemos a girar para que nos permita sacar nuestra alita, que quede bien bonita. Aquí, por ejemplo, podemos formar, si quiero subir, vamos a subir una más para dar el espacio a nuestra alita. Ahí está. Ok. Volvemos a agarrar el centro. Y ahora sí,
Se sube este ya sin cruzar y este. Ahora sí, yo ya veo aquí una partecita donde voy a girar lo que es mi alita y la voy a formar ¿con qué? Con el coiling que traemos, ¿ok? Estos los voy a dejar, estos 4. Vamos a trabajar con los de los lados que quedan en la parte aquí en el inicio. Y vamos a agarrar nuestro coiling. ¿Le acuerdan que les dije que eran 2 tramos de 9 centímetros? Creo que estos son. Aquí está. Cuidado con la manita ese, ¿ok? Aquí estamos. 9 centímetros, ¿ok? De coiling, calibre número 26 y lo hice con la varilla número 2 de nuestra herramienta. Pero ustedes pueden forrar su alambre calibre 18, lo que sí, pues va a quedar como más delgadito, ¿ok? Vamos nuevamente aquí a darle forma. Esta, la de arriba de la parte superior, pues es más larguita, ¿verdad? Aquí estamos. Ya va agarrando forma, chicas. Aquí estamos. Y vamos a hacer aquí estas alitas. A ver, vamos a visualizar y vamos bien, ¿ok? Y vamos nuevamente con el otro coiling. Aquí sí, pues ya avanzamos más rapidito porque ya lo traemos hecho. Y vamos a darle formita también. ¿Ok? Si ustedes quieren utilizar su mandril, lo pueden hacer. ¿Ok? A mí me gusta utilizar mis manitos. Ahí estamos. Vamos a subir. Ahorita vamos a fijar esto. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestras alitas. Vamos a poner, vamos a manipular con nuestras yemitas de los dedos. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Y nuevamente vamos a tomar nuestro calibre de alambre que ustedes tengan. Puede ser 30, puede ser 28 del alambre que ustedes tengan. ¿Ok? Y vamos a dar una puntadita aquí. ¿Cómo vamos a colocar aquí en esta partecita? 2 vueltecitas para fijar y cerrar perfectamente. Vamos a buscar nuestra alita. Recuerden que a lo último pues ya se lleva a poner bonito nuestra pieza, ¿verdad? Aquí. Ya de tantos alambritos, a lo mejor ustedes ya andan enredadas, ¿verdad? No se enreden. Vamos a buscar que no se vean estos cruces para irnos hacia el otro ladito. Ok, vamos a subir. Aquí tenemos nuestro inicio. Y nos vamos nuevamente, pasamos, voltean su pieza, no las quiero atarantar tanto, pero pues se tiene que ver ¿para qué? Para que no ensucie nuestro trabajo. Ahí está, y vamos a girar la antenita y para acá, para que quede ya bien firmemente. Nos vamos y vamos a fijar. Como les digo, si no tienen este alambre que yo estoy utilizando, pues pueden utilizar el calibre que ustedes utilizan para sus puntaditas, para dar ese toquecito. Ahí está. Aquí están nuestras antenitas y van a decir, ¿y por qué les sobró? ¿Por qué? Porque recuerden que yo quité 1 centímetro. No se me quiere dejar de mover la alita hasta que fije las antenitas, ¿ok? Aquí vamos a retirar ese excedente. Cuando te pasa esto que te queda de un lado más alambrito, aquí ya casi andamos igualito, es porque en una parte utilizaste más o
no marcaste bien en el centro. Ya ven que nosotros nos vamos a ojímetro nomás. No queremos desperdiciar nuestro tiempo en ir a agarrar la regla, ¿verdad? Aquí ya voy a retirar el excedente de inicio. Chicas, les voy a pedir un corazoncito, una reacción, algo bonito. ¿Para qué? Para que no se nos pause nuestro video, nuestra clase, ¿ok? Aquí ahorita vamos a empezar a hacer nuestro portadije con estas antenas, 4 antenas más larguitas, ¿verdad? Aquí quedaron las antenas larguitas, con 2 centímetros, 3 centímetros que les quede de cada lado, pues ya va a depender, ¿verdad? Lo que ustedes quieran hacer. Aquí vamos a levantar un poquito. Vamos a darle formita, cuidando, porque siempre les digo que el coiling que tiene el coiling es muy mitotero. Veo una ala más grande que la otra. No me la voy a comprar. Aquí siento que se ve un poquito más grandecita. Y no me va a dejar. Pero todavía tiene solución, chicas. Vamos a jalar un poquito este lado. Ahí está. Ustedes a lo mejor la ven perfecta, yo no. Aquí esta tiene que bajar un poquito hasta que quede bien firme. Ahí está. Ahí está, de este lado. Maestra, me perdí. ¿Cuánto midió del coiling cada varilla? 2 resortitos de 9 centímetros cada uno, hermosa. Ustedes pregúntenme, chicas. No se esperen a que termine la clase. Ustedes pregunten para poder estar interactuando y no estarlas atarantando con mi plática, ¿verdad? Bueno, aquí yo todavía hice un poquito más de resortito. Vamos a cortar unos 2 centímetros o 2 centímetros y medio. No, gracias a ustedes por su compañía, porque sé que ahorita hay muchas cosas por hacer. Y vamos a buscar a ver que no queden tan grandotas las antenitas, que sí queden grandes. Vamos a ver cómo le hacemos. Que queden más vistositas, ¿verdad? Ahí está. De este ladito, que se vea. Aquí cuando se les empiece a mover, no se preocupen. Hasta que ustedes hagan el espiral, pues les va a quedar bien ajustadita. Bueno, hacemos un pequeño arito y luego cortamos para que nos quede una espiral pues bien hecho, una antenita. Si ustedes le quieren colocar cristalito, lo pueden hacer, ¿ok? Ahí está. Ya con mis manitas, porque si le meto mi pinza, se va a aplanar y no queremos, ¿verdad? Queremos que quede una antenita así bonita. Luego hacemos de este lado lo mismo. Siempre vamos a ir haciendo de un lado y luego del otro. Y es la forma, como les digo, de la estructura que ustedes quieran dar, como ustedes la quieran trabajar. Todos los diseños son hermosos. Ok, ahí está. Sí me gustaron. Sí me gustaron las antenitas, ¿ok? Ahora, con estas 4 que nos quedan, vamos a formar un portadije. Miren, aquí yo ya voy a cortar. A ustedes les va a quedar parejito, se los prometo. Así me quedó la otra. Pero ahorita, ¿qué es lo que pasó con esto? Que lo hice ayer el avance, es que no se entre bien. Todo esto, pues vamos a poner efectos decorativos, ¿ok? Hasta aquí yo les muestro la pieza por la parte de atrás para que ustedes vean y visualicen bien. Que se vea limpiecita, ¿ok? Todavía la llevamos después a la estética. Ahora aquí vamos a perder nuestro alambrito, pero sin ensuciar nuestro trabajo. ¿Ok? Aquí. Ajustamos. Y voy a retirar.
No vi cómo empezó. Amiguita hermosa Elda, iniciamos de la parte inferior. Todo es una misma pieza y fuimos incrustando los coiling. Ahora sí, chicas, a lo último va a ser el efecto decorativo, pero ahorita vamos a hacer un portadije con estas 4 antenitas que nos quedaron, ¿ok? Todavía nos falta decorar alas y hacer nuestro portadije. ¿Qué tanto voy a tomar de mi alambre calibre número 26? Vamos a poner esta esferita, les voy a decir por qué, porque me da como mejor visibilidad a mí. Vamos a tomar, yo corto para hacer mis tramados, voy a cortar 1,5 metros. Pero ustedes trabajen desde su carrete, aquí porque no se nos enrede. ¿Ok? Y vamos a hacer un tramadito para formar nuestro portadije. Para las que se van integrando, vamos en esta parte. Iniciamos en la parte inferior, fuimos haciendo trenzas, formamos las alitas, luego metimos coiling para formar las alas más grandes, colocamos nuestras antenitas, le dimos forma, ahora vamos a nuestro portadije. Y todo desde los 3 tramos de 60 centímetros cada uno, ¿verdad? Amiguita Emma, bienvenida. Vamos a formar primeramente, ¿ok? ¿Cuál vamos a hacer aquí? ¿Qué patrón a seguir? El que es de infinito, ¿ok? En el cruce para que nos quede bonito, ¿ok? Vámonos aquí a dar en el primer alambrito 2 vueltecitas, ¿ok? Esto hasta que va saliendo le va dando forma. Nos vamos al segundo y pasamos por el medio. Vamos a levantar las antenitas para que ustedes vean. Ok, que quede bien. Ahora sí, cruzamos. Mi alambre al momento de abrazar queda en la parte superior y nos vamos a cruzar hacia el otro lado para abrazar. Ok, nos vamos a la siguiente alambre, la siguiente base y abrazamos y nos vamos hacia el frente. Ok, ahorita todo va a ser repetitivo, yo se los voy a mostrar. Ahorita casi no se ve. Vamos, cruzamos de abajo hacia arriba, nos vamos al otro, abrazamos, volvemos a pasarnos hacia enfrente, cruzamos. Bienvenidas chicas, gracias por estar, gracias por venirnos a saludar, gracias por estar en la casa, en familia Retos, ¿verdad? En su casa, chicas de todas. Hay que participar, ¿para qué? Amiguita Ivonne, qué gusto saludarle. Angélica, buenas noches, un gusto, amiguita hermosa. Qué gusto saludarlas, chicas, ¿cómo estamos? Aquí andamos, chicas, aquí andamos. Haciendo lo que más nos gusta, ¿verdad? ¿Qué van a decir? Platicar, ¿verdad, maestra? No, también trabajo, chicas. Moviendo las manitas y platicando. Miren, abrazar y cruzamos. Nos vamos de este lado, abrazo, abrazo, nos vamos hacia arriba, subo, abrazo y cruzo. Cruzamos de abajo hacia arriba. Bienvenidas a todas, dice la maestra Heidi. Ella es súper feliz porque vengan a visitar el grupo, chicas. Un grupo que tiene muchísimo tiempo, que ahora se está activando. Participen, etiqueten a la maestra que hicieron el trabajo. Hay muchas clases, chicas, y van iniciando. Hay muchas clases bien bonitas, con una forma de explicar las maestras, pues bien lindas, ¿verdad? Con todo el amor y con todo el respeto que cada una de nosotras merecemos, ¿verdad? Porque yo, al igual que ustedes, pues tomo las clases, chicas. Miren, aquí ya va saliendo el tramadito. Ya va saliendo nuestro tramadito, pero vamos a ajustar, ¿ok? Aquí estamos. Ahorita, ya que salga un poquito, les voy a explicar. Todo va a ser lo mismo, miren. Nos fijamos en este primero, subo y paso por el medio para fijar el segundo. Es la explicación, ¿verdad? Nuestro alambre queda en la parte superior y cruzo.
para abrazar nuestro siguiente alambrito de abajo hacia arriba. Nuestro alambre se posiciona aquí abajo, lo subo y vamos a nuestro siguiente, este de la parte superior, y abrazamos, ¿verdad? Luego seguimos por la parte superior. Todo nos va indicando. Va a ser el abrazo, uno de arriba hacia abajo. Cuando quede arriba nuestro alambrito, cruzamos. ¿Qué quiere decir? El cruce es que vamos de abajo hacia arriba en el centro y vamos al siguiente. Luego nos vamos por encima, pasamos por el medio para abrazar. Nuestro alambrito está posicionado aquí arribita y nos vamos aquí a cruzar, a hacer este cruce para abrazar de abajo hacia arriba. Nuevamente de abajo hacia arriba y nos regresamos. ¿Ok? ¿Todo claro, chicas? Abrazamos y ya. Cuando ustedes ya se sepan el paso a paso, ya ustedes pueden ver la novela, pueden platicar, pueden hacer videollamadas y mover sus manitas, ¿verdad? Bienvenidas a las chicas que se van integrando, a las chicas que van llegando a Familia Reto. Chicas, han llegado a un grupo muy bonito, un grupo que tiene muchísimo tiempo, un grupo donde iniciamos muchísimas maestras aquí, que andamos por todos lados, pero qué bonito. Muchas iniciamos, muchas llegaron ya sabiendo. Entonces, chicas, es lo bonito. Y vamos nuevamente. Yo dije, va a ser rápido. Le platiqué mucho, chicas. Vamos a girar para ya bajar las antenitas. Amiguita María, qué gusto saludarte. Un abrazote. ¿Cómo andamos, María? No, amiguita Lilia, no andes con caritas enojadas porque luego me bloquea. Ahí hacía mucho que no pasaba mi patrocinador, el del pan. Voy a decir, no tengo los derechos de la música porque luego nos quitan las clases. Imagínense, chicas. Si así comparto y no salen las imágenes, no sé el por qué. Bueno, pero en fin, aquí seguimos compartiendo, ¿verdad? Bueno, ya que llevo aproximadamente cuando fue sin querer, amiguita, y luego dicen, ay, la maestra Lilia le mandó a la maestra Carmen una carita enojada. Llevo 1.2 centímetros. Aquí va a depender dónde quieran colocar su libélula, si en cadena, si en cordón, le pueden dar 1,5 centímetros, pueden darle 1 centímetro de ida, otro centímetro de regreso. Ahorita les voy a decir por qué de regreso. Ahorita le vamos a dar formita. Amiguita Moni Murillo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estamos, amiguita? Hace mucho que no me tocaba saludarte. Amiguita Rosadel, un abrazote. ¿Cómo andamos? ¿Qué dices, amiguita? Miren, ajustar. Ay, miren, pierdo tiempo en agarrar las pinzas, ¿verdad? Ya, cuando menos pienso, ya metí mis manitas. Vamos a hacer un cruce aquí. Le vamos a dar una forma como de una hojita a nuestro portadije, ¿ok? Aquí pues ustedes sean más educaditas y saquen sus herramientas. Aquí por no perder tiempo pues uno hace lo que puede, ¿verdad? ¿Con qué? Con sus bendecidas manos. Aquí estamos, miren, ya dimos la formita. Buenas noches. Sí, compartiendo tutorial, amiguita. Aquí andamos. Aquí. Vamos, aquí no me gusta que se encime. Siempre hay que cuidar que no se encimen. Vamos a cuidar aquí bien. ¿Dónde andamos? Aquí nos quedamos, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo, nomás que ya dimos esta forma como de hojita. Yo creo que ya llevo 2 horas y dije, no hombre, en media hora, aunque no se me acabe la pila ni que se vaya la luz.
Ya se me había olvidado que andaba nerviosa porque creía que se iba a ir la luz. A ver, vamos nuevamente. Agarrar, que quede bien acomodaditos aquí. Y vamos a cruzar. Bienvenidas, chicas, a todas aquí a este hermoso grupo. Ya saben, chicas, este es el vuelo de la libélula rumbo a manos que inspiran. Este evento, este vuelo de la libélula, recuerden que ustedes pueden participar en un sorteo. ¿Cómo lo pueden hacer? Realizando 5 diseños, 5 libélulas que ustedes quieran. Vean las clases, son 5, chicas, pero si ustedes presentan 10, no sé ni cuántas son. Amiguita hermosa, qué gusto saludarte, amiguita Carmelita. Un abrazote. Hay 1 hora y media, yo dije, ya llevo 3 horas. Pero fue más plática, chicas. Quítenle media hora. Lleva técnica, chicas, lleva explicación. Vamos a ajustar, vamos a abrir un poquito. Pues ya saben, chicas, ustedes realizando sus libélulas, las que ustedes gusten, todas están hermosas, todas tienen técnica. Las maestras pues dieron diseños bien bonitos y esta pues es nuestra última libélula para el cierre del vuelo de la libélula, rumbo a manos que inspiran, chicas. Pues ya saben, participen, habrá sorteos, no les puedo decir qué es lo que se va a sortear, ya la maestra Eidy pues les estará dando la información, pero tienen fecha límite de entrega de sus proyectos. Lupita Cornelia, buenas noches, bienvenida. Tienen hasta el día 20 de mayo, todavía tienen tiempo. Hay libélulas, si hay grandes, las libélulas las pueden hacer más pequeñas, no más, pues basándose en la técnica, ¿verdad? De la clase que la maestra les dio, las pueden hacer en el color que ustedes quieran, con el alambre que ustedes tengan. Alambres, dice la maestra Eidy, alambritos, chicas, a quien no le gustan los alambres, quien no le gusta tener muchos alambritos para hacer y seguir trabajando bellos diseños. Entonces, ya mero, ya falta menos. Habrá sorpresas, dice la maestra Eidy. Chicas, en el taller de manos que inspiran no va tejido. Hay muchas técnicas, hay tramados, bueno, pero tejido en esta ocasión no va. ¿Ok? Porque pues muchas personitas no les gusta el tejido, no quieren tejer, que es una técnica bien bonita, pero ahorita la estamos dejando descansar, chicas. Entonces, porque pues a veces tienen esa duda. Sorpresas. Va a haber muchas sorpresas, chicas hermosas. Bien relax tenemos que estar. Estamos en descanso ahorita del tejido, del crochet, pues fusionando, trabajando. Bendito sea Dios, pues trabajamos varias técnicas, ¿verdad? Para darle vida a nuestros diseños. Aquí estamos. Entonces mañana damos inicio al taller, curso, Manos que Inspiran. Ahí la maestra Lilia les está dando la información. ¿Por qué? Porque dicen, tejido, maestra, ¿viene tejido? No, no viene tejido, chicas. No viene tejido, a petición de todas ustedes. Miren, se va a ir cerrando esa hojita con ese tramadito conforme ustedes vayan rellenando su figura. Sin jalar mucho, acomodando, ajustando. Miren ustedes, no se gasten sus uñitas.
Agarren su pinza de goma y pues empiecen a rellenar. Puedo cambiar el tramado o el patrón a seguir del portadije. Miren qué bonito se ve. Lo pueden hacer. Es una sola pieza, chicas, aquí. Con la estructura. Siempre visualicen la estructura, hagan la brazalete, dije, prendedor, lo que ustedes quieran realizar. Pero pues llévense la técnica. Blanca López. Gracias a Dios, dice nuestra monarca. Nuestra reina de los maxiaretes, la maestra Melanie. Ahora es monarca, mi amiga. Nuestra reina de los maxiaretes, monarca. Mañana inicia también la maestra Melanie con un proyecto bien bonito. Como quisiera estar cerca para tomar ese de bordado de tenis precioso. Siempre trabajando, chicas, siempre andamos trabajando. Sí, bien hermosos, nomás que ahora en este proyecto la maestra Melanie sale de su zona de confort porque a pesar de que es la reina de los maxiaretes, pues ya trabaja en otros diseños. Siempre pues una clase, decimos, la maestra Melanie pues va a dar aretes, va a dar maxiaretes. En esta ocasión no, va con un proyecto bien bello. Ah, sí, la maestra Melanie tiene un grupo, se llama El Vuelo de la Monarca. Oye, amiguita, quiere volar. Ok, así queda nuestro portadije y le vamos a dar forma. A ver, ¿a dónde lo aventé yo? Mi portadije, ¿ok? Todavía nos quedan estas antenitas y ustedes van a decir, ¿para qué es? Pues para decorar nuestras alas. Son de 9 centímetros, pero si les quedó menos o les llega a quedar menos, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Todo se puede acomodar. ¡Ey! No metí mandril, no acomodé. Sí tengo, chicas, por aquí, permítanme tantito. Gracias, chicas, Badrel, hermosura, gracias. Vamos a buscar un mandril para darle forma. Si ustedes no tienen, busquen cualquier base cilíndrica, que sus herramientas no les impidan, miren. Y luego vamos a hacerlas así, un poquito hacia los lados, para que no se nos deforme este lindo portadije, ¿ok? Seguimos con nuestra pieza completa. Una pieza bien bonita, cerrando, miren qué bonita, se ve el portadije, bien bello. Vamos a acomodar para acá, ahora sí, vamos a ajustar. Vamos a cerrar, a jalar un poquitito para que así un clic siempre que se acomodan nuestros alambritos para que quede bien cerradito. Vamos a pasar, nos vamos nuevamente y vamos a fijar. Abrazando aquí. Qué bonito, ¿verdad? Darle formita al portadije. Cuando ya le damos forma, decimos, ya casi terminamos. Chicas, es que una clase no debe de ser tan rápida, ¿verdad? Bueno, a la otra, ¿qué les puedo compartir? Un cristalito envuelto nomás. Ahí está. No, esto cuando me queda un tramo así muy larguito, busco el alambre más cerquita para que me quede más limpia mi pieza. Y retiro. Ok, entonces de 1,50 m, a ustedes con 1 metro les va a alcanzar para el tramadito. Yo coloqué un poquito más. Ok, entonces ya tenemos y aquí ya estamos viendo la lucecita, ¿verdad? Aquí pues vienen todavía estos cablecitos. ¿Para qué? Pues para darle esa decoración.
Tan completo y bonito, bien bonito, sí, chicas. No podemos trabajar rápido. Hay clases muy larguitas, pero valen la pena, chicas. Valen la pena hacerlas con las maestras, que bien bonitas libélulas compartieron. Ok, aquí, si se fijan, esta quedó más pequeñita. ¿Pero por qué? Porque yo no quise, todavía le puse una esferita. Bueno, chicas, para no hacerlas esperar, ¿qué estoy utilizando? ¿De qué color la hago? ¿Roja o champán? Bueno, tengo este en rojo. Ustedes díganme, el rojo pues es tendencia, ¿verdad? Es color. Es para darle este efecto decorativo que ustedes lo pueden decorar con lo que a ustedes más les guste. Y tengo pues el color elegante, el que siempre las señoras de nuestra edad pues queremos, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer en rojo, vamos a darle color, vamos a darle vida. Mi libélula quedó gordita, hágala más flaquita si quieren. Sí, dice la maestra Lilia que su libélula quedó gordita, que la hagan más flaquita. Aquí vamos a sacar un poquito de cristal bicono y es número 5 este cristal bicono, pero ustedes utilicen lo que ustedes tengan, chicas. Aquí no vamos a calificar el material ni nada. Y voy a utilizar estos arrocitos. Si ustedes tienen bolita de chapa, cristalito, ustedes hagan suyo su diseño. Vamos a colocar esta partecita, pero voy a ver qué es lo que hice para no equivocarme. Vamos a colocar a este lado un arrocito. Ya le vamos a ver color al... Vamos a colocar nuestro cristalito del que ustedes tengan. Sí, sí sabes, chica. Vamos a ver cuántos puse. Puse 2. Estos van a ser más, yo creo. 1, 2, 1, 2. Yo creo que este cristal viene más pequeñito. Vamos a colocar una más aquí. Aquí, con estos. 2 cristalitos y 3 arrocitos, ¿ok? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar nuestras puntas, bien importante. Y vamos a hacer un arito, un pequeño loop, como ustedes quieran, chicas. Y vamos a quitar, ¿para qué? Para que quede redondito. Maestra, yo no quiero ponerle cristalitos, quiero llevar puro alambrito y le quiero poner coiling. Ya me estoy borrando hasta las huellas. Entonces, háganlo también, es válido. Sorpréndanos, chicas, hagan la forma que les explicó cada una de las instructoras, pero hagan su diseño, ¿verdad? Colóquenle, trabajen el diseño con lo que ustedes tengan. Ok, vamos a cerrar un poquitín. Dice, ¿cuánto midió el portadije de largo y de ancho? El portadije mide 3 centímetros y de ancho pues ya saben que va quedando de lo más angostito. El ancho viene siendo como 1.2, 1.3. Todo depende de la precisión que ustedes le den, ¿ok? Pero aquí ya va a ser o ustedes en qué lo quieran colocar. Vámonos a la siguiente aquí. Podemos combinar cristales por aquí, debo de traer, pero son muy grandes. Pero vamos a ver. A ver. Si no, voy a hacer fiesta de cristales. Y luego para volverlos a hacer. Miren, aquí traigo otros biconos más grandecitos. Vamos a ver esa combinación. No, gracias a ustedes, chicas, por preguntar. Y gracias por su compañía. Gracias por estar en Familia Reto, chicas. Gracias, gracias por venir a saludar, por venir a visitarnos. Siempre es muy agradable contar con su presencia. Ok, aquí, yo creo que nomás va a llevar uno por la medida. Lo vamos a dejar. Dice, voy a trabajando contigo, pero ya me quedé atrás. Cachi, no se preocupe, Cachi. Ahorita usted va a terminar.
Si ustedes aquí estos cablecitos no les quedaron de 9, lo último, ya saben que son efectos decorativos, que es donde hacemos diferentes nuestras piezas. Cada manita, cada medida es joyería artesanal, ¿verdad? No tenemos maquinita. ¿Cómo andamos, maestra Betty? Bien trabajosas. A ver aquí, vamos a ajustar bien y ya con mis yemitas, ¿ok? Esta la vamos a girar un poquito más, así como hacia arribita, porque tiene que salir por aquí, ¿ok? Para darle un movimiento bien. ¿Qué tenías, amiguita? Andabas malita de la garganta, ¿verdad? Hay que cuidarnos, chicas. Aquí le vamos a dar aquí como una curvita. Ok, vamos a acomodar. Ya tenemos una azul y vámonos por una roja. Vamos a rellenar, vamos a abrir un poquitito aquí. Ahorita vamos a darle una puntadita y un puntito de nada. Y aquí porque le metí cristal grande, pero sí me gusta. ¿En serio, amiguita? Sí, con los alambres no hay que tirarlos, ¿verdad? Hay que cuidarnos, amiguita Betty. Todavía andan los virus, los virus y las bacterias a todo lo que da. Muy bella, gracias, amiguita. Ya nos falta menos, chicas. Gracias por su compañía, gracias por estar. Ay, amiguita, te están dando puros malos diagnósticos. Ya ves que con tu muela también batallaste. Hay que cuidarnos. Sí, a mí, ay, no le tengo miedo yo al COVID, chicas, porque de aquí de la casa a mí fue la que me dio más fuerte. Y ya ven que no podía ni hablar, se me iba la voz, batallé muchísimo. Y ahorita sí me da miedo otra vez que me vuelva a dar. Luego si voy a ver a mi muñeca no me van a dejar verla. Imagínense, no fuera. Vamos a acomodarnos bien para manipular. Gracias, chicas. Pues ojalá, chicas, participen. Son 9, miren, ya les iba a poner 4 más. Son 5 libélulas, ustedes eligen, ustedes hacen el tamaño que ustedes quieran, que se sientan a gusto con su diseño. Si dicen, no, los diseños son muy cargados, los queremos más pequeños, pues todo es ir ajustando, ir trabajando a nuestras medidas y a nuestros gustos y necesidades, ¿verdad? Aquí queda un poquito abierto, pero es por el cristal. Pero me gusta, se ve bonita la combinación. Pues hay que cuidarnos, chicas, todavía los virus, todavía, ¿cómo? Llegaron para quedarse. Entonces tenemos que cuidarnos. Síguete cuidando, amiguita Betty, porque es feíto. Leticia, bienvenidas. Dice la maestra Lilia, que las libélulas que son gorditas las pueden hacer flacas, las que son flaquitas las pueden hacer gorditas. Qué suave, ¿verdad? Cómo quisiera ser así. Que nomás nos hicieron, bueno, sí las hacen, ¿no? Pero pues se tiene que someter a cirugía y a mí nomás me dicen, si me recetan una inyección, me alivio. Entonces me quedo como estoy. Ay, la maestra Lilia. Ay, es el chiste, chicas, de venir a pasar un rato agradable. Miren, la hago para un ladito, para acomodar esta nueva que salga aquí y esta ya la ajustamos para este lado. Ahí está. Ya nos falta más poquito, miren, chicas, ya estamos en la decoración y con nuestros mismos alambritos, ¿ok?
toda nuestra pieza limpiecita por la parte de atrás, bien bonitas. Aquí nomás le voy a dar un poquitín aquí, una abertura a nuestra trenza para abrir con nuestro punzón. No tengo punzón, ¿con qué lo puedo hacer, maestra? Con su pinza cónica, cuidando el polímero, la parte de atrás, esta es la parte de enfrente. Le pueden poner, miren, el alambre queda bien firme. Esto no se les va a mover absolutamente nada. En lo personal, así lo voy a dejar. Pero si ustedes se sienten inseguras, voy a bajar un poquito aquí para acomodar. Si ustedes se sienten inseguras de que, que no se les mueva, que como les digo, queda súper resistente, yo le puse una puntadita de nada, pero el coiling es muy mitotero, chicas, y no me gustó. Entonces, esta la voy a dejar de esta formita, ¿ok? Aquí. Vamos a acomodar y ahora nos falta nuestro efecto decorativo de esta partecita. Súper fácil. Ya tenemos nuestra libélula casi terminada, chicas. Gracias por su compañía. A ver, vamos a agarrar calibre número 26. Aquí me quedó un tramito. Gracias, gracias, Cachi. Son 30... Hoy son 38 centímetros, vale más que agarre otro de 50 centímetros. Sé que me va a sobrar, pero ¿cómo? Para no pegar. Sé que con 40 centímetros me va a alcanzar perfectamente o con los 30 que tenía. Pero más vale que sobre a que haga falta. Amiguita Lidia Ángeles, qué bueno que te gustó. La maestra Lidia también compartió una libélula bien bonita. A ver, voy a presentar cómo se ve con el cristal grande y cómo se ve con el cristal más pequeño. Hoy pues este grande le da más luz. Me gusta. Bueno, vamos a trabajar con estos tres. Un poquitín me van a esperar, ¿verdad? Un poquitín más para terminar. Gracias, amiguita Mireya. Yo creo que por ahí debe de andar la clase también de este anillo. Vamos a dejar 10 centímetros, ¿ok? De este lado. Vámonos por la parte más larguita, miren. Esto lo vamos a poner así, con un solo cablecito. Ok, vamos a visualizar primeramente si se ve la trencita, no me la tapa. O a lo mejor sí la tapa, si le pongo 2, chicas, y nos vamos más rápido. ¿Con 2 va a ser? ¿O con 3? Díganme. Porque todavía falta la chaquirita. Creo que van a ser 2, ¿verdad? Si utilizo este. Vamos a dejar 2 para irnos más rápido, pero ustedes le ponen 3. ¿Ok? Aquí nos regresamos con el más larguito. 2, exactamente, caché. Y abrazamos. No más de un lado. Luego nos vamos al otro y abrazamos. Luego nos regresamos. Miren, está sin alambrito de este lado y este me va a servir de clavija. Nos regresamos para acá y aquí vamos a colocar aquí nuestro alambrito. Lo pasamos, ¿ok? Así puede ser nomás con un enmarquito para trabajar con un solo alambrito. Pero si queremos decorar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a introducir chaquiritas. Gracias, maestra Betty. Ustedes trabajan bien hermoso, chicas, bien hermoso. Les he aprendido muchísimo a cada una que comparte, que nos da su tiempo. Aquí tenemos esta shakirita, que es una shakira calibrada de la marca Preciosa. Es la que utilizo. Y vamos a colocarnos así, igual. Nomás de ladito. Así. Acomodamos bien. Recuerden, estoy trabajando calibre 26, que no se nos encime. Vamos a quitar una shakirita. Abrazamos. Luego nos vamos de este lado, nos falta. Así estamos.
Pues ya, chicas, a las que están en Manos que Inspiran, muchísimas gracias por su confianza. Ya mañana se les estará enviando el link, no sé ahorita, a ver qué dice la maestra Eide, para irlas integrando. Todavía nos están pidiendo información y se están integrando, chicas. Hay que seguir aprendiendo. Donde ustedes quieran, vayan y capacítense. Hay que mantenernos ocupadas. Y sobre todo, pues participen. Nomás estoy enmarcando, miren, acá está chatito. Ahorita le vamos a llevar nuestra siguiente alambrito. Ya nos falta menos. Aquí estamos, ya. Vamos a quitar uno. Y vamos a pasar por aquí. O podemos pasar por la primera. Vamos a ver si es que nos permiten. Miren qué bonito se aportó. Por la primera Shakirita. O puede ser por los alambritos. Para cerrar nuestra pieza. Así me pongo a trabajar, chicas. Ustedes búsquenle lo práctico, búsquenle lo bonito, búsquenle lo diferente. Para que no pongan base, pueden trabajar con un mismo alambre y darle forma, darle ese decorado a sus cristalitos. Y antes, pues volvemos y presentamos. Todavía no, Cachi. Ahí yo creo, ya está abierto el grupo, nomás que cada una de las maestras como con la que se inscribió, pues va a integrarlas. Aquí vamos a buscarle entradita. Ya llegó nuestra hija adoptiva, una gatita. Sí está dando clases y no me ha dado comida. Aquí estamos. Vamos a buscarle entradita. Siempre que busquemos fijar que no se vayan los alambritos a ensuciar nuestra pieza, ¿verdad? Siempre tenemos que buscarle una entradita que nos dé limpieza. Ustedes van a tener tiempo, le buscan. Miren qué bonita se ve el rojo. Ya está, Cachi, sí. Nomás que está preguntando que si ya se integró al grupo, maestra. Ya está, nuestra amiguita Cachi. Sí, muchas faltan, que no están en el grupo de WhatsApp porque no les gusta que les esté sonando el teléfono, ¿verdad? Entonces, se espera. Vamos a fijar por aquí. A ver, aquí, a ver. Ahí está. Y vamos a retirar. Ahí está. Ahora sí, vamos a buscarle entradita aquí. Miren qué bonita, tapamos mecánica, todo se ve bonita y una sola pieza. Vamos a buscarle aquí una entradita. ¿Cómo lo podemos hacer? Se levanta tantito lo que es la trencita, se van con una agujita si no tienen y van a levantar aquí poquito. Si ustedes lo hacen hacia arriba, les da un espacio. A ver, bien, queda bien firme esta trencita, ¿eh? Vamos a levantar un poquitito para que nos dé esta, miren, levantar los alambritos. Aquí pasó ya. Ahí está. ¿Para qué? Para que nuestra pieza quede bien limpia, trabajada. Ahorita vamos a acomodar nuevamente nuestra estructura. Ahí está. Ahí hizo clic. Vamos a levantar bien nuestro enmarque, no sé dónde traiga las manos. Y vamos a subir un poquitito y abrazamos. 2, 3 vueltecitas las que ustedes le quieran dar, pero así nos queda una pieza bien firme, bien bonita. Ahora sí, vamos a acomodar para que se acomoden los cristalitos. Vamos a centrar y aquí vamos a retirar. Vamos a limpiar ya nuestra pieza. Acomodamos nuestro enmarque, nuestros cristalitos y ya. Todavía yo le puse, puede ser una gotita o una esferita. ¿Qué les parece? ¿La hacemos rápido? Todavía me esperan, chicas.
2 minutitos y nos vamos. 2 minutitos. Luego me van a decir, maestra, ¿para qué tan tarde? Bueno, aquí tenemos con 20-25 centímetros del calibre número 16. Les alcanza para hacer la esferita de efecto decorativo, ¿ok? Miren. Esta es de, ¿cuánto les dije? De 9. Esta debe de ser de 8. ¿Ok? Miren qué bonita se ve. Sí, dicen las chicas. Bueno, vamos a agarrar 12 cristalitos. Voy a agarrar del rojo porque el otro va a quedar una esfera muy grande. Y no necesariamente la tienen que hacer con este. Es lo que ustedes tengan. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a colocar 4 primeramente. Es la esferita normalita. Wendy, qué hermosa pie. Gracias, chicas, gracias. Con mucho amor y con mucho cariño, ya saben. Si la hacen en su pieza para el sorteo, pues me va a dar mucho gusto. Y si hacen las piezas de mis compañeras, me va a dar más gusto, chicas, porque nos gusta compartir, porque nos gusta que les gusten los diseños de nuestras compañeras. Ahora vamos a colocar una de la derecha, una a la izquierda y vamos a tomar ya sea a la derecha o a la izquierda un segundo más y es el que vamos a colocar para cruzar, como si estuviéramos trabajando. No es como si estuviéramos el ángulo recto. Ok, nuevamente 1 y 1 y vamos al siguiente y cruzamos por el 2. Siempre se tiene que cruzar de arriba hacia abajo. Primero Dios, amiguita Wendy, usted póngase retos, como se llama, familia retos, y usted cuando menos piense va a ser una experta. Y sobre todo, chicas, vendan las piezas, no las regalen, vendan. Si ustedes se las quieren regalar, cómprenselas, ¿ok? Miren, así tenemos de los 12 cristalitos. ¿Qué voy a hacer? Me voy al de inicio, el que quede en el centro. El del lado derecho entra por el derecho, ¿ok? Y el izquierdo entra por donde salió el derecho, ¿ok? Ahí está, para cerrar lo que es esta esferita. Pero yo todavía, chicas, son llamadores de ángeles, ¿no? Le incrusté una perlita, pero no sé si por aquí tengo una perlita. Si no, ustedes se le incrustan, chicas, porque no hace... creo que sí, pero parece que está grande. Ni modo de que no tengamos, ¿no? De todo hay en esta. Pero parece que esta está grandecita. Vamos a abrir un poquito, incrustamos a ver la perlita y sí está grande. Vamos a buscar una más chiquita. No creo que no, si no desbarato un collar. Vamos a ver aquí, déjenme ver. Si no, se las debo. Porque tengo perlitas del 6. Tiene que ser una perlita. Aquí tengo. Para que se vea algo, un toquecito ahí. Una hematita, una bolita de chapa. Si se sale esta, le vamos a poner una bolita de chapa, miren. Está bien facilita, amiguita Mirella. Hay que hacerla, miren. Cierra bien y no se sale para que le quede ese toquecito. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a entorchar. 1, 2 vueltecitas. Súper fácil, súper rápido. Unos aretitos, chicas, vendibles. Dinero rápido. Luego aquí, si a ustedes se les sale una más grandecita, vamos a hacer un giro. No puse mi pinza 6 en 1, pero pueden hacer con la cónica para unos aretes, un dijecito, chicas, sí, miren. Todo lo que ustedes puedan hacer, es algo bien básico. Y vamos a girar aquí. Y vamos a cortar. Con cadenita de acero, le ponen un portadije. Bueno, chicas, hay muchas ideas. Hacen la libélula. Y para vender, pues todavía le ponen unos aretitos de estos, así chiquitos, sencillitos. Luego, ¿qué falta?
una argollita y ya nos vamos. Y ya nos vamos, les prometo. Gracias, chicas, les voy a ir recordando que este es el cierre del vuelo de la libélula. ¿Rumbo a qué? Rumbo a Manos que Inspiran, chicas. Somos 7 maestras, 7 diseños. Damos inicio mañana, primero Dios, en grupo privado de Facebook. Las clases se quedan grabadas, chicas. Van a tener la asesoría por parte de cada una de las maestras. Este es calibre 16, chicas, para hacer la argolla, pero ustedes pueden utilizar el calibre de su preferencia. Y falta la cadenita, chicas, pero pueden ponerlo en una gargantilla, en una cadena. Bueno, si no, aquí nos amanecemos, ¿verdad? Luego compartimos. Vamos a abrir nuestra cadenita. Ustedes utilicen su herramienta. Ya uno se va haciendo mañosa para trabajar. Vamos a colocar y vamos a cerrar. Siempre que nuestras argollas queden bien cerradas, bien sujetas, para que nuestra pieza pues quede bien bonita. Bonita a la vista, bonita por la parte de atrás, una pieza completa, algo que hice con mucho cariño y con mucho amor para todas ustedes, para este hermoso grupo, para este cierre. Y pues ya, chicas, ustedes miren, rápido la maestra. Agarras tu gargantilla y la colocas. Bien rápido, ya hicieron todo, pues. La gargantilla es lo de menos. Una cadena la pueden hacer para llaveros de su bolsa. Bueno, tiene muchas opciones, chicas, miren. Hoy parece que me estaban esperando las gargantillas estas. Pues aquí está el proyecto, chicas, el último proyecto del vuelo de la libélula rumbo a Manos que Inspiran, chicas. Ustedes también tienen unas manitas muy bendecidas, tienen un don, tienen el arte de hacer lo que ustedes quieran. Recuerden que en el diseño no hay límites. Los límites no los ponemos cada una de nosotras, ¿verdad? No te preocupes, maestra Brunilde. Pues, chicas, muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias, maestra Heidi, por su tiempo, por la dedicación, por la entrega que le pone a cada uno de los proyectos y por sobre todo abrirnos las puertas de su hermosa casa, que es Familia Retos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, chicas. Pues ya saben, si quieren, ya es el final, es la última libélula del vuelo de la libélula, ¿verdad? Pero después vienen proyectos y pues nos gustaría que fueran parte de Manos que Inspiran, ¿verdad? Somos 7 maestras, 7 diseños, el costo es de 300 pesos, $19. Les puede dar información cualquiera de las maestras. Para nosotros siempre será un gusto compartir con todas ustedes, ¿verdad? Y pues a veces nos preguntan en cuánto la damos, y ahí andamos nosotros asesorando de todo, miren. Antes de, porque a muchas les gustan las medidas, ¿verdad? Vamos a ver cuánto midió. Miren, es de 8.5, el portadije es lo que alargó, ¿ok? Y esta es de 9.5, 1 centímetro menos, chicas. Pues ya ustedes pueden hacer su libélula a su gusto. Realicen 5, preséntenla, publiquen, etiqueten a la maestra Heidi para que Alicia Hernández, claro que sí, ahí están las maestras para que le den información. Será un gusto contar con la presencia y la asistencia de cada una de ustedes, chicas. Gracias por siempre estar. Gracias, maestra Heidi. Gracias, maestra Lilia Baylis. Muchísimas gracias. Soy Carmen Ayala, chicas. Me encuentro en Hermosillo, Sonora. Y siempre para mí será un gusto compartir con todas ustedes. Se les quiere. Un abrazo con mucho cariño. Bendiciones y linda noche. Bye.